Seguro que has oído esto 1000 veces. Una hora menos en Canarias. Una hora menos en Canarias. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Noticias. 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Vale, pero ¿cómo llegaron las Islas Canarias a ser parte de España? ¿Cómo se conquistaron? Y más importante, ¿cómo era la vida allí antes de la llegada de los castellanos? Tengo que deciros que estas preguntas para mí eran bastante nuevas, y es que la historia de las Islas Canarias es algo que nunca se nos enseña, al menos en la península. Así que para responder a esta y otras tantas preguntas me he venido al Museo y Parque Arqueológico de la Cueva Pintada en Galdar, Gran Canaria. Bueno, digo que me he venido, pero me han invitado ellos para ayudarme a conocer un poco mejor el museo, la historia del yacimiento y la historia de esta isla. Cueva Pintada es uno de los yacimientos prehispánicos mejor preservados de las Islas Canarias y recibe su nombre, efectivamente, de esta cueva. Una sala artificial que los nativos de la isla tallaron en la roca volcánica y donde pintaron estos paneles que llevan trayendo de cabeza a los arqueólogos desde hace 150 años. En 1873, José Ramos Orihuela, un agricultor de la zona, encuentra la cueva mientras hacía tareas agrícolas al entrar por una grieta en el techo. Algo después, la noticia se hace pública y la cueva atrae a visitantes de varios países, como la irlandesa Olivia Stone. En 1949, la cueva se declara bien de interés arqueológico y en 1970, el Ministerio de Cultura adquiere parte del yacimiento y se propone acondicionar el acceso a la cueva. Pero bueno, ya os podéis suponer cómo eran las obras por aquel entonces. En medio de ese trabajo, ya montados en los bulldozers, se encuentran con el complejo troglodita, el conjunto de cuevas que rodean la Cueva Pintada y que, sin darse cuenta, destruyeron parcialmente. 2 años después, en 1972, la cueva se abre al público. Solo unos poquitos años, porque enseguida se dieron cuenta de que entre la humedad de los cultivos de la zona y el trasiego de la gente se estaban dañando las pinturas. Así que en 1982 se vuelve a cerrar la cueva y se inicia el proyecto de investigación para poder reabrirla y conservarla. Las excavaciones empiezan en 1987 y desde entonces han revelado más de 6.000 metros cuadrados de yacimiento. Aparte de la cueva y sus pinturas, en torno a ella se levantaba un enorme poblado que estaba ocupado desde el siglo VII hasta el siglo XVI. Este es el poblado de Agaldar, una de las capitales de la isla antes de la conquista castellana. Cuando nos dimos cuenta, sobre todo, que el yacimiento era tan rico, entonces ya se planteó la idea de abrir la Cueva Pintada, ¿no? Se había tenido que cerrar por cuestiones de conservación. Entonces, claro, a la hora de abrirlo, pues bueno, digamos que ya no estaba solo la cueva, era el yacimiento. Cada vez que íbamos haciendo una campaña se ampliaba, que realmente tenía entidad y nos dábamos cuenta que era más importante incluso de lo que nosotros pensábamos. Así que con un yacimiento tan único se juntaban dos cosas: la necesidad de investigarlo y proteger algo que era muy frágil y la de hacerlo accesible al público para que conociesen un periodo de la historia del que casi no sabíamos nada. Para ello se construyó el Museo y Parque Arqueológico de Cueva Pintada, que une investigación, excavación y musealización. El museo abrió en 2006 y se concebió como un espacio abierto para que pasees por el poblado y te metas de lleno. Y tranquilos, para protegerlo, el yacimiento está cubierto y la Cueva Pintada en sí está protegida como una burbuja, permitiendo un acceso limitado para que la gente lo pueda ver, pero no lo dañe. Así que aprovechando esta visita vamos a hablar de la historia de las Canarias, de cómo vivían los habitantes originarios de esta isla y, sí, de cómo fue la conquista y la colonización castellana. No sabemos cuándo llegan los primeros habitantes a las Islas Canarias. No sabemos si fue una llegada en grupo o si hubo varias oleadas migratorias, aunque los investigadores se inclinan por lo segundo. Lo más seguro es que a lo largo del primer milenio antes de Cristo fuesen llegando varias oleadas de grupos amazigh o bereberes del norte de África. Estos grupos cruzarían los 100 kilómetros que separan la costa africana de las Islas Canarias, sobre todo en momentos de mayor presión, como por ejemplo frente a la expansión del desierto del Sáhara o a la conquista romana en el norte de África. De hecho, los análisis genéticos y arqueológicos muestran que la primera población de las islas era de ascendencia amazigh y que llegaron hace por lo menos unos 2000 años, y que de hecho, una vez llegaban a las islas, quedaban bastante aislados tanto del continente africano como del resto de islas. Y voy a aprovechar este momentito para aclarar por qué no estoy llamando a estos indígenas guanches. Normalmente utilizamos guanche como una forma general de referirnos a los habitantes originarios de las Islas Canarias, pero los guanches eran los nativos de Tenerife. Ya he dicho que las Islas Canarias, antes de la llegada de los castellanos, estaban bastante aisladas entre ellas, al menos genéticamente, y por lo que vemos también culturalmente, porque no hay intercambios de cosas como cerámicas. Y es que cada isla tenía su propia cultura y su propio pueblo. Por ejemplo, los de Fuerteventura y Lanzarote eran los majos o los maoreros, los de Gran Canaria eran los canarios, los de Hierro eran los bimbapés, etc, etc, etc. Así que aprovechando que estoy aquí en Gran Canaria, ¿quiénes eran los indígenas canarios
¿Y cómo vivían? Los primeros canarios no vinieron solos, sino que trajeron cultivos, ovejas, cabras y cerdos para vivir en estas islas. Y sabemos algo de cómo vivían gracias a lo que nos cuentan las fuentes castellanas en el siglo XV. Pero claro, en los 1500 años anteriores seguro que hubo muchísimos cambios, y estos solo los podemos conocer gracias a la arqueología. Sabemos por las fuentes que no eran sociedades igualitarias, sino que estaban dirigidos por una clase aristocrática llamada los guanartemes. Por debajo de los guanartemes estaban los faizagues o sacerdotes y una asamblea de guerreros conocida como el sabor. Ay, sabor, sabor, a la canela en flor. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Está claro. Sí, es verdad que las crónicas nos hablan que en el complejo troglodita, alrededor de la cueva pintada, se reunían las élites, ¿no? El poder se reunía ahí para tomar las decisiones. En base a eso, se han interpretado todas las estructuras que están alrededor del complejo troglodita como aquellas casas donde habitaban los miembros más destacados de la sociedad. Contra más cerca de la cueva, más representativo era su estatus. Pero si bien es cierto que cuando analizamos los materiales no hallamos tanta diferencia entre unas casas y otras, como para poder distinguir los diferentes estamentos sociales. Aquí lo que tenemos son una serie de objetos que están más dedicados a la ostentación que a su utilización para lo que fueron creados. Por ejemplo, un cuchillo hecho en hueso de ballena que nunca fue utilizado, y entonces se cree que eso era un símbolo de poder. Sí, también, entre otras cosas, tenemos una bamba, que es una moneda de plata castellana que se reutilizó, creemos que como colgante, porque tiene un agujero. Y podemos saber cómo funcionaban estas jefaturas gracias a los cerdos. La isla estaba dividida en dos guanartematos, el de Telde y el de Galdar. Y el de Galdar tenía su centro aquí. Las fuentes nos hablan de que el guanarteme cobraba su tributo en grano. Pero la arqueología ha encontrado una gran cantidad de restos de cerdo. Por las edades a las que estos cerdos se mataban, estaba claro que los criaban para obtener carne. Pero además parece que no se les sacrificaba en una época del año que fuese la matanza, sino que se les mataba a lo largo de todo el año cuando hacía falta conseguir más alimentos. Vamos, era como bajar al supermercado a hacer la compra del día, pero un poco más sangriento y sin tener que hacer cola. Las gallinas que entran por las que salen, o bueno, los cerdos que entran por los que salen. Es decir, que probablemente esta era una zona donde se recogía el tributo del guanarteme, no solo en forma de grano, sino también en cabezas de ganado. Y encontramos algunos rediles que nos indican que a lo mejor aquí es donde se guardaban todos estos IRPF en forma de piaras. Pero este sistema cambió con la conquista. De las fases prehispánicas, con un 69% de restos animales correspondientes a cerdos, siendo el resto ovejas y cabras, pasamos a un 39%. Es decir, que los cambios sociales que trajo la conquista se reflejaron también en otros aspectos de la vida cotidiana, como por ejemplo en la dieta. Pero, ¿cómo vivían? Estaban dedicadas a las actividades productivas principales, como eran la agricultura y la ganadería, que luego la complementaban con otras actividades, como la recolección, el marisqueo, la caza o la pesca, ¿no? En todas estas actividades participaba el conjunto de la población, ¿no? Las mujeres, los hombres, los niños y las niñas. Cada uno en su medida y en diferentes, a lo mejor dentro de una misma actividad, en diferentes procesos, pero sí es verdad que se participaba en comunidad. De hecho, también en el yacimiento vemos ciertos recintos que parecen hablar de ese trabajo comunal. Cueva Pintada se ocupa en dos fases. La primera fase, del siglo VII al XI, está caracterizada por viviendas más sencillas, y a veces estas viviendas tenían una parte excavada en la roca para hacerla habitable, y esto es lo que se llaman las viviendas trogloditas, que sé que cuando oímos troglodita pensamos en unga y taparrabos y un garrote así para darle a la muchacha, pero troglodita solo quiere decir que vive en una cueva. Vamos, incluso a día de hoy hay viviendas trogloditas, hay gente que vive en cuevas. En esta primera fase también aparecen las viviendas cruciforme, que tienen forma de cruz, obvio, y para construirlas se aplanaba el suelo, a veces excavando en la roca, y luego se construía la vivienda con bolos de basalto, aunque irónicamente las viviendas eran basaltas en la segunda fase, cuando ya se utiliza la toba volcánica, y estos muros se rellenaban hasta crear una planta elipsoidal que dentro contenía la forma de la planta en cruz. ¿Qué estaban imitando estas casas? Pues a las viviendas en cueva que habían sido las primeras viviendas de los pobladores de Galdar, ¿no? Y luego dentro de estas casas, al menos en las fases posteriores que conocemos más, los muros y los suelos se solían pintar con un mineral rojo conocido como almagre. La pintura es relevante en casi todas las vertientes de esta sociedad, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, en las crónicas de que se pintaban ellos mismos, ¿no? Se pintaban para ciertos momentos de su vida cotidiana, ciertos símbolos geométricos o ciertas líneas. Pero en algún momento del siglo XI el sitio es destruido. Encontramos restos de incendios y los objetos aparecen in situ, sugiriendo una destrucción violenta. Si es porque les atacaron o porque a alguien se le fue la mano cocinando, no lo podemos saber, pero
nadie volvería a vivir aquí durante al menos 100 años. Eso sí, cuando en el siglo XIII esta zona vuelve a ocuparse, los habitantes parecen seguir viviendo de formas muy parecidas. Por ejemplo, las casas de la etapa anterior se vuelven a reocupar y lo que vemos es que Galdar crece y crece y crece y crece. A Galdar en ese momento tiene un papel muy importante en lo que fue el proceso ya de conquista en la castellana, ¿no? Aquí se tomaron decisiones que afectaron a toda la isla. Y empiezan a ordenarse las viviendas para crear lo que llamamos el caserío, del que por supuesto yo me fío. Espacio no sponsorizado. Se organizan primero en torno al complejo troglodita y luego forman hiladas, ¿no? De este a oeste, y todas están orientadas hacia el mismo sitio, que es hacia el sur. Así que sí que se puede hablar de, a lo largo de los siglos, una cierta planificación. Ahora bien, aún hay muchas cosas que desconocemos de los primeros canarios. Las nuevas tecnologías nos han permitido descubrir cosas que hace años eran imposibles de pensar. Por ejemplo, el análisis de microrrestos nos ha permitido encontrar fitolitos, que son estos cuerpos minúsculos que resultan de la mineralización de fibras vegetales. Encontrar fitolitos de materiales como juncos nos permite saber cosas de los materiales que no se han conservado, como por ejemplo que utilizaban cestas o esteras en su vida cotidiana. No todo va a ser cerámica, oye. Y hay otras tantas cosas que podemos descubrir con más investigación. ¿Tú quién eres? Soy Patricia Prieto y soy restauradora en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. Afortunadamente tenemos una inmensa variedad de materiales, desde lo que es la cerámica aborigen y la cerámica colonial, en lo que también tenemos cerámica vidriada, vidrios, cuentas, metales, la colección de monedas. También tenemos una pequeña parte de tejidos, en fin, la cantidad de materiales es tremenda. Pero a día de hoy, ¿cuáles son los mayores misterios sobre la vida de los primeros canarios? Bueno, el primero es estas cosas de aquí llamadas pintaderas. ¿Esto qué carajos es? Pues una buena pregunta, porque a día de hoy tampoco lo tenemos muy claro para qué servían las pintaderas. Se cree que pueda ser para sellarse la piel o los ropajes o incluso para hacer impresiones, porque dentro de lo que es el campo decorado nos hemos encontrado tanto almagre como otro tipo de arcillas blanquecinas que son, por ejemplo, las que vemos también en los hilos o vemos en la pintura del friso de la cueva pintada. Si no, siempre podemos decir que son rituales. Y tal vez donde tenemos más preguntas que respuestas es en el mundo religioso, que conocemos solo a través de las fuentes de los conquistadores. Las fuentes nos dicen que existían los faizagues, o que eran una especie de sacerdotes, y a la gente a lo mejor les suenan las momias guanches, pero recordemos que los guanches son de Tenerife, no de Gran Canaria. Las fuentes cristianas nos hablan de que los nativos canarios tenían un espacio religioso muy importante, los almogarenes. Estos eran espacios al aire libre, mucho mejor que encerrarte en una iglesia, y normalmente en sitios elevados. No tan bueno para la accesibilidad. Y gracias a la arqueología hemos encontrado algunos de estos almogarenes. Se hacían en un espacio elevado, se construía una explanada y se excavaban pocillos y canales. La teoría es que estos rituales tendrían que ver con derramar algún tipo de líquido por los canales, seguramente leche. Que oye, yo digo que la teoría ganaría más puntos si el líquido a derramar fuese sangre, pero no nos vamos a poner sensacionalistas. Elementos aquí en el yacimiento que nos puedan hablar de esos rituales o de ese mundo religioso, mágico, pues son seguramente los idolillos que han aparecido. Tienen mucha incógnita, hay muchas dudas al respecto de cuál era su función real. Está claro que la religión pues seguramente estaba muy relacionada con el mundo natural, ¿no? Es decir, quedarse en una isla un poco aislado seguramente eso marcó, ¿no? Y el hecho de tener alrededor elementos tan significativos como la propia montaña de Galdar o el Teide, ¿no? Que se ve desde aquí, pues eso hace que sean elementos muy importantes, ¿no? Y que marcan. ¿El Teide se ve desde aquí? Va a tener que venir un día que no esté nublado. Pero en Cueva Pintada hay otro misterio por resolver que tiene que ver con la cueva. Cuando se encontró esta cámara, no se encontró solo la cueva y las paredes pintadas. El suelo tenía muchos agujeros. Según algunas teorías, estos podían ser agujeros de poste, es decir, que la cueva tendría alguna serie de andamios para que la gente pudiese subirse y ver las pinturas más de cerca como si fuesen críticos de arte pedantes. O bueno, para que la persona que las pintó pudiese pintarlas bien. Pero otras teorías apuntan a que estos agujeros podían servir para encajar recipientes cerámicos o morteros y que el espacio se usaría un poco también de despensa. Cuando se encontró la cueva, la noticia de prensa también decía que en esos agujeros había momias, pero no se ha encontrado ningún resto de estas momias y no sabemos qué habrían hecho con los huesos, no creo que los utilizasen para caldo, así que igual no nos podemos fiar de esta noticia de prensa. Pero en cualquier caso, ¿qué espacio es este con un muro tan decorado, espacios para almacenaje y puede que incluso muertos?
Las funciones no están todavía claras, ¿no? Es verdad que seguramente por lo que dicen las crónicas y la documentación que está escrita, pues este espacio debía ser un elemento muy especial, ¿no? Muy relacionado con la vida política, la vida religiosa, ¿no? Que en esas sociedades estaba muy mezclada, ¿no? Así que probablemente aquí pues, era un sitio donde se tomaban decisiones importantes del poblado. De hecho, no era solo la cueva pintada, sino que tenía otras cuevas alrededor, todas, al parecer, comunicadas entre ellas. Vale, el espacio puede ser comunal, pero entonces, ¿y las pinturas? ¿Significaban algo o esto es como el arte contemporáneo que cualquier persona te dice que esto lo podría pintar su sobrino de 4 años? Bueno, aunque parezcan motivos geométricos sencillos, la verdad es que sí que tenían un significado y que... Nada es lo que parece. Quiero decir, estas pinturas no son que alguien simplemente se aburría una tarde y se puso a pintar las paredes de la cueva, como quien se pone a dibujar cuadraditos y triángulos mientras está explicando el profe en clase porque no le interesa la lección. No, este espacio se tuvo que preparar para esas pinturas. Las fisuras de la roca se cubrían con mortero y la superficie luego se enlucía con un preparado de arcilla. Esto es como cuando te vas a maquillar, te tienes que poner primero el primer y la base y todas estas monsergas. Los 3 colores que vemos en la cueva también estaban muy pensados. Para el rojo y el blanco había que acumular distintas arcillas y minerales y decantarlas para obtener los pigmentos necesarios. Y el negro que veis no es un color, sino que lo que hace es utilizar una zona oscurecida de la toba volcánica. Además, estas pinturas requerían un mantenimiento y tenían que ser repintadas de vez en cuando. En los últimos años se han podido escanear y se han encontrado algunos repintes y ajustes para mantener ese tipo de decoración. O sea que si decidieron mantenerlas en vez de pintar otra cosa por encima, algo tenían que significar. Quizás a lo mejor estamos ante unos códigos heráldicos genealógicos, un poco que nos está recordando a lo que es una morada nobiliaria ancestral, ¿no? Como una especie de casa de los orígenes, ¿no? De entre todas las hipótesis hay una que es la más extendida y que tiene que ver con esas cuadrículas que encontramos en los paneles donde siempre se suele repetir un número, el 12. 4×3, 4×3, 4×... Una de las principales hipótesis es que estos cuadrados representaban a los linajes nobles de la isla. Las fuentes escritas hablan de 12 guaires o jefes y de 12 faisares o sacerdotes. Puede que entonces este espacio fuese uno donde se reuniesen esos jefes y sacerdotes. ¿Estamos entonces en el centro del sabor? El centro del sabor es el cajón de especias, como todo el mundo sabe. Pero otra teoría es más loca, vamos a decir. No porque no sea posible, sino porque conlleva calcular muchos números y eso a mí se me da fatal. Y es que también se ha propuesto que estos paneles podrían ser una forma de medir el tiempo y una especie de calendario lunar. Los 12 paneles serían cada uno un ciclo de la luna y en estos donde vemos medio triángulo blanco y medio triángulo negro sería la media luna o cada una un medio ciclo de la luna, es decir, 14 días. Pero hay más, porque claro, un año lunar es más corto que un año solar. Y si utilizasen solo este método, pues al cabo de los años habría un desbarajuste entre pues, el día del año que ellos creen que es y los ciclos de las estaciones, las lluvias, la reproducción de los animales. Un pitote. Pero, ¿y si a esto le hubieran añadido además un método para reajustar el cálculo? Bueno, pues sí, porque mirad estos paneles blancos con ángulos pintados en rojo. Hay 9 o 10 ángulos dependiendo del panel que mires y a los días de un año lunar le añades 9 o 10 días y se queda en 363 o 364 días. Sí, sigue sin ser los 365,249 que es un año solar, pero se acerca bastante. La cosa es que el historiador Marín de Cubas, en el siglo XVII, nos cuenta que los nativos canarios pintaban en las paredes de la cueva para ir contando el año. Así que, oye, puede ser. Pero, ¿y si las pinturas no eran un calendario o emblemas de linajes, sino ambas? Los indígenas canarios se consideraban hijos del sol y ponían mucha importancia en cosas como los astros o la luna. También que hubiera 12 jefes, 12 sacerdotes y al igual 12 meses lunares, puede que no fuera una casualidad. Vamos, lo que estoy diciendo es que los indígenas canarios a lo mejor eran chicas astrológicas que hablaban de Mercurio retrógrado. Pero todo esto cambiaría con la llegada de los castellanos. La conquista de las Islas Canarias empieza en 1402 con un señor normando que tenía fábricas de producción textil y que en medio de la Guerra de los 100 años decide invadir Lanzarote para conseguir acceso a la horchilla, que era un líquen que crecía en los acantilados de la zona que podía utilizarse para extraer un tinte púrpura, pues un poco como el de esta camisa que llevo. La cosa es que estas islas estaban bastante disputadas, sobre todo entre Castilla y Portugal, así que este normando consigue el apoyo del rey de Castilla a cambio de convertirse en su vasallo. Sí, lo de que pintaba un señor normando vendiéndole a Castilla la conquista de unas islas para conseguir un líquen suena aleatorio, pero es así. La conquista de las islas tendrá 2 etapas.
La primera se llama la conquista señorial porque la encabezaban los nobles castellanos, y la segunda se llama la conquista realenga porque será algo que financien directamente los reyes. Esta segunda fase empieza en 1478 con los reyes católicos. La conquista de Gran Canaria se hará en esta segunda fase entre 1478 y 1483. Lo que encontramos aquí en Cueva Pintada es que ya antes de la conquista hubo un periodo bastante largo de contacto con los castellanos. Primero porque los castellanos intentaron conquistar las islas muchas veces y no se les dio muy bien. Pero también porque en este tiempo los canarios y los castellanos se veían las caras de vez en cuando y comerciaban en vez de darse de leches. Intentamos trabajar con el público infantil familiar, hablar de que sí, que hubo un momento conflictivo, momentos en que se vino con un objetivo nada bueno, pero que sí hubo momentos de pacifismo, que hubo momentos de encuentro. Pero una vez conquistada la isla, ¿qué pasó con la Cueva Pintada? Durante años se pensaba que la conquista supuso un abandono y un cambio drástico de la zona, pero lo que encontramos es que este centro siguió ocupado, aunque, eso sí, con bastantes cambios. Aparte de lo de comer menos cerdo, quiero decir. Cuando se produce la conquista, hay una transformación en todos los sentidos. A nivel social, a nivel político, ya Canarias va a formar parte de la corona de Castilla. Sabemos que aquí llegan los colonos castellanos y con ellos muchas importaciones. Uno de los cambios más drásticos es en la economía, y es que casi desde el principio se empiezan a usar mucho las monedas. ¿Qué le vamos a hacer? A los castellanos les venía mucho mejor recolectar los impuestos en monedas que en cecina de cerdo. Viene, además de los metales, que son elementos que no teníamos en las Islas Canarias antes de la llegada de los conquistadores, nos vienen también nuevas técnicas, por ejemplo, lo que es la cerámica realizada a torno. También vemos que los primeros objetos que empiezan a importarse de la península no son objetos cualquiera, sino objetos de lujo. Cerámica de loza dorada, decorada a cuerda seca, vidriada... Vamos, cosas pijas que servían para demostrar un estatus. Si estos objetos eran para la nobleza indígena, metida ya de lleno en nuevas formas de demostrar su riqueza, o si eran para los conquistadores que querían demostrar su potencia a través de hacerse los señoritos peninsulares, pues no lo podemos saber. Aunque las fuentes escritas nos dicen que las relaciones entre colonos e indígenas eran bastante complejas. Por ejemplo, aquí, después de la conquista, los reyes católicos autorizan a quedarse al Guanarteme Tenesor Semidán, ahora cristianizado con el nombre Fernando Guanarteme. Le dejan además quedarse con 40 parientes. Yo, de haber sido él, hubiese aprovechado la ocasión y hubiese dicho, no, que no me dejan los reyes católicos, que os tenéis que ir, aunque solo sea por ahorrar en regalos de Navidad, que ahora estás cristianizado, te va a tocar comprarlos. Pero bueno, Fernando Guanarteme debía ser más generoso porque sabemos que se quedaron más de esos 40 parientes. De hecho, al poco de la conquista tenemos varias cartas de los colonos que se habían asentado en Galdar escribiendo al Concejo de Las Palmas y quejándose de que había demasiados nativos. Como cuando los guiris vienen a estas islas y se quejan de que no les atienden en inglés y que la gente habla español y de que hay demasiados canarios. Da que pensar, ¿eh? Luego ya hay un paulatino abandono de lo que es el yacimiento, ¿no? Del antiguo poblado, hasta que luego, pues bueno, eso ya se va destruyendo, se va cubriendo con los terrenos para hacer los cultivos y a la gente lo que le queda es como un recuerdo de los antiguos que vivían allí, pero sin tener la conciencia, ¿no? de quién vivía en el antiguo Galdar. Pero como a lo mejor os habréis dado cuenta, Gran Canarias hoy es España. Y para eso fue muy importante la colonización, no solo a base de traer gente de la península, sino también la cultura. Una parte muy importante fue la cristianización, sobre todo de las élites, como por ejemplo pasó con el Guanarteme. Pero tal vez lo que más cambia la vida de la población local es el uso que se le da a la tierra. Y es que aunque a estas islas vino un normando buscando un liquen, Gran Canarias se convirtió en un centro de producción y exportación de azúcar. Ya sabéis, por eso de que le da sabor, sabor... Ya paro. Aparta la canela en flor... Vale, ya paro. Cerca del antiguo poblado se construye un molino de azúcar, llamados ingenios de azúcar, y lo que vemos es que aquí se instala una burguesía comercial interesada en la explotación azucarera. El escenario histórico que dejan traslucir estos materiales es, ante todo, el de una transición que culmina con la subordinación de todo un cuerpo social indígena, desmembrado por una guerra colonial que sabe explotar sobremanera sus propias contradicciones a los modos de producción del naciente capitalismo comercial europeo.
Esto de la explotación de azúcar, por supuesto, se hizo también trayendo esclavos africanos para trabajar en las plantaciones. Y bueno, lo que nos enseñan la arqueología y la historia es que lo que se hizo aquí en las Canarias fue una especie de primer ensayo del modelo que se llevaría unos años después al Caribe. Cultivos de plantación muy lucrativos, como el tabaco o el azúcar, con una burguesía comercial muy interesada en exportarla y mano de obra esclava. Aunque es verdad que aquí en Canarias, con los años, hubo un mayor peso de la mano de obra asalariada que de los esclavos. Este contacto entre los conquistadores, la burguesía comercial, los indígenas, la gente que venía a las Canarias buscando alguna opción de trabajo, los esclavos, llevó a una situación de mestizaje, aunque obviamente no en términos igualitarios. Pero este mestizaje también significó, con el paso de los siglos, la castellanización de la vida canaria y la canalización de los usos y costumbres castellanos que se traían a la isla. Por ejemplo, este sincretismo lo vemos muy bien con la cristianización de las islas, con vírgenes que mezclan elementos católicos con cosas típicas del mundo indígena previo a la conquista. Y quiero decir, sin ese contacto entre África, América y Europa, hoy no tendríamos cosas como las papas arrugas con mojo, los carnavales o mil cosas más que hoy son típicas de la cultura canaria y que como buen godo voy a intentar conocer en profundidad estos días, no sea que esté cayendo en estereotipos y no me quieran volver a invitar. En fin, es lo que tiene la historia. Podemos plantear preguntas, pero no podemos volver atrás en el tiempo. Este yacimiento es una ventana única a ese mundo indígena que desapareció y a cómo se transformó con el primer contacto y la conquista. Tenemos que indagar mucho más porque digamos que el yacimiento no está estudiado, ¿no? Sino que más bien lo que hicimos fue excavar el área que luego iba a ser visitable, ¿no? Para poder facilitar el trabajo del arquitecto, ¿no? La colocación de las pasarelas, los ascensores, el museo, ¿no? Y ahora digamos que viene la fase de estudiar todo lo que hemos encontrado. Hay una cantidad de material muy grande, hay cada vez más sistemas, ¿no? Para poder extraer más datos de los restos, ¿no? Que antes eran elementos que no se utilizaban en arqueología y ahora sí. Y aunque aún tenemos muchas preguntas sobre cómo vivían los primeros canarios, Cueva Pintada es uno de los yacimientos que más información nos ha dado en las últimas décadas y que en los próximos años va a seguir planteándonos preguntas, teorías y respuestas. Ay, por favor, mío. ¡Adiós! ¿Enseñarla? No, y conservarla, ¿qué coño? Perdón. Ten en cuenta que esto lo hago normalmente yo solo en mi casa, entonces hablo solo.